gracias, Laura. Bienvenidos a todos. Un gusto, todas, todos que estén el día de hoy. Es un gusto tenerlos y poder compartir con ustedes esta información acerca de las diferencias que nos unen, que podría sonar un poco contradictorio, pero realmente es muy interesante ahora que veamos el contenido de la charla que les hemos preparado y para que ustedes puedan conocer un poquito más. Cuando hablamos un poco de la esencia que nos une o las diferencias que nos unen, hablamos más bien de la esencia humana, hablamos de quiénes somos, ¿no? En el fondo, en esencia, y lo que compartimos. Sin duda alguna, obviamente todos somos diferentes, pero también hay muchas cosas que nos unen y ello nos trae un poquito al tema que vamos a ver el día de hoy. Así que comencemos. Para entender un poquito de lo que vamos a hablar hoy día, me gustaría contarles acerca de la esencia humana y las dimensiones humanas. La esencia humana tiene que ver un poco con que todos los seres humanos tenemos características que son muy propias de nosotros, características de nuestra especie humana, que compartimos todos en diferentes niveles, grados, y que son nuestra esencia. Pero sin embargo, también tenemos otras características muy singulares que tienen que ver con temas muy puntuales de cada persona. Y realmente cada persona es única, ¿no? Y estas características nos van a identificar como seres únicos y van a ser parte de lo que nosotros llamamos nuestra identidad personal, ¿no? Parte de esa esencia única, pero que a la vez se comparte, ¿no? Parece contradictorio, pero realmente tiene mucha lógica, ¿no? Porque todos de alguna manera conformamos parte de un grupo, pero también somos únicos como seres humanos, ¿no? Como personas. Y la esencia humana también tiene que ver con que, aun cuando es importante tener puntos en común, tener concordancias, tener cosas muy similares que compartir con otras personas, es muy, llama mucho la atención, realmente es curioso, que justamente en muchos casos son nuestras diferencias, ¿no? Esas cosas que nos hacen distintos y únicos, las que realmente generan que nuestras relaciones humanas sean cada vez también más complejas o más cercanas, ¿no? Pues a través de esas diferencias justamente es que nosotros podemos tener ese potencial para fortalecer las relaciones, para hacerlas más estrechas, para poder, como ven ustedes en la figura que comparto ahí, que es de un artista peruano que se llama Fito Espinosa, como dice ahí en su frase, es un hermoso puente, ¿no? Que se tiende entre dos o más personas. Y si de alguna manera trabajamos nosotros de la mano de estas diferencias y lo que generamos más bien es que las diferencias nos acerquen y nos permitan escuchar al otro y entender otras posiciones que no son las nuestras, pues obviamente vamos a poder ganar, ¿no? Hay un ganar-ganar ahí que nos permite mejorar también como seres humanos, ¿no? Como especie. Y eso es parte importante también de entender un poco este tema de por qué somos diferentes y en qué somos similares, ¿no? A partir de ahí, nosotros podemos construir un poco más, tender puentes, ¿no? Como bien se ve en la imagen, ¿no? Tender puentes, tender temas que podamos, si bien es cierto, no compartir o tener posiciones diferentes, encontrar justamente aquello que sí es común, ¿no? Aquello que sí nos puede ayudar a generar algún bien o algo que potencie o que genere un ganar para muchas personas. De eso se trata un poquito el tema. Pero bueno, para entender un poquito más esto, hay un tema importante que a veces no tomamos muy en cuenta y que tiene que ver con las necesidades básicas también, ¿no? Con el ser humano, que el ser humano tiene diferentes necesidades, ¿no? Y bueno, complementando un poquito también este tema de las diferencias, pues estos son algunos temas, ¿no? Algunos ítems o algunos temas en los cuales podemos nosotros encontrar, así como cosas distintas, también cosas similares, ¿no? Podemos tener el mismo idioma, por ejemplo, ¿no? Compartir el mismo idioma, pero también a la vez compartir idiomas diferentes con otras personas, ¿no? Creencias,
educación, ¿no? Tener de repente la misma carrera, sin embargo, ser diferentes en los puntos de vista en base a eso, tener la misma nacionalidad, pero por ahí, en nuestro caso, ser peruanos, pero por ahí ser unos de la costa, otros de la sierra, otros de la selva. Entonces ya hay micro diferencias, ¿no? Pero también hay similitudes. Y así tenemos un sinnúmero de temas en los que podríamos encontrar ambos, ¿no? Ambas cosas, tanto diferencias como similitudes, y poder de repente conversar un poquito más a fondo de cada uno de ellos. Pero básicamente es como para darnos una idea del marco de referencia que necesitamos tener. Y como les comentaba hace un momento, hablábamos también de necesidades. No solamente son las diferencias, digamos, puntuales o muy notorias, sino también que nosotros tenemos una escala de necesidades que es necesario cubrir, ¿no? Y el ser humano tiene estas necesidades básicas, deben conocer seguramente esta pirámide que es muy conocida, es de Maslow, ¿no? La pirámide de las necesidades básicas, y que tiene que ver con temas, en principio, necesidades fisiológicas, que son las más básicas, ¿no? Como la salud, la respiración, la alimentación, etcétera, el descanso. La necesidad de seguridad, que vendría a ser una siguiente escala, las necesidades sociales, ¿no? Esa necesidad de pertenecer también a un grupo, de ser aceptado, ¿no? De recibir afecto, la necesidad de autoestima, de reconocimiento propio, ¿no? Esa capacidad de poder tener apreciarse uno mismo, ¿no? Apreciar tu imagen, ¿no? Tener una autoimagen clara y de aprecio y respeto hacia uno mismo. Y también, finalmente, dentro de todos los niveles, pues la necesidad de autorrealización y desarrollo potencial. ¿Y por qué menciono esto? Porque las necesidades básicas son parte importante de nuestra vida. Y cuando hay un desbalance y no se cumplen y no se van dando, pues obviamente esto también genera a veces que tengamos discordancias con otras personas, que tengamos quizás algunos temas en los cuales no estamos de acuerdo y eso genere conflicto, ¿no? Y justamente, volviendo un poco a lo que decía al inicio, lo que queremos no es conflicto o no es tener temas en los que podamos discutir, sino por el contrario, ir encontrando más bien canales de comunicación que nos permitan llegar a un punto en común, llegar a temas que nos crecer, básicamente, ¿no? Como especie, como seres humanos. Y entonces, en base a todo esto que les acabo de decir, pues viene lo que tiene que ver ya con las dimensiones del ser humano, ¿no? Y que esto quizás no se conversa mucho o se tiene solamente en cuenta alguna, o dos o tres quizás, y realmente sí es importante tomar en cuenta que necesitamos desarrollarnos y crecer y darle espacio a diferentes temas dentro de nuestra vida para justamente, ¿no? Salir adelante y sentirnos mejor también con nosotros mismos. Y esto es un tema que está relacionado con las dimensiones humanas. ¿Y qué son las dimensiones humanas, básicamente? Son 4 aspectos del ser humano que todas las personas, todos los seres humanos compartimos, ¿sí? Todos los tenemos, todos los podemos desarrollar, ¿no? Pero sí es necesario y es importante que todos debamos atender estas dimensiones, tomarlas en cuenta, considerarlas, desarrollarlas, idealmente dentro de un equilibrio. A veces sí es cierto que se desarrolla, una que otra un poco más, pero sí es importante tomarlas en cuenta. ¿Y por qué? Porque estas nos permiten estar en sintonía, en equilibrio, en armonía con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Un poco comentando lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y son facetas de las personas que involucran diversos ámbitos de nuestra vida, desde lo laboral, por ejemplo, lo personal, lo familiar, lo personal, lo social, etc. Y estas dimensiones son 4, y ahora vamos a explicarlas un poquito más y vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan también ver cómo desarrollarlas mejor dentro de sus vidas. Son la dimensión física, la emocional, la espiritual y la mental. Vamos a entrar una por una a explicarlas. Y la idea de que existan estas 4 dimensiones y que se puedan dar dentro o desarrollar, ¿no? Dentro de nuestra vida, es encontrar un equilibrio, el equilibrio que yo le llamo el equilibrio MESE.
porque equilibrio M de mental, E de emocional, C de corporal y E de espiritual, ¿no? Ese equilibrio en el que confluyen las 4 dimensiones. Y que es lo ideal, como les decía, mantenerlas siempre activas y desarrollarlas dentro de nuestra vida. Idealmente, pues, en un equilibrio, les diré 25, 25, 25, pero más o menos tratar de mantenerlas siempre activas, siempre bien desarrolladas. Vamos a entrar a hablar un poquito de cada una. Seguramente algunas de ellas son como más conocidas o más claras, digamos, para nosotros, ¿no? En cuanto a actividades o a de lo que se trata un poquito cada una de ellas, pero quizás hay algunas que no sean como tan claras y vamos a un poco clarificarlas ahora, ¿no? La dimensión mental quizás es la más clara para todos, ¿no? Todos tenemos una mente, ¿no? Tenemos la inteligencia cognitiva, que es la que normalmente nosotros conocemos como solo inteligencia, ¿no? El IQ es un grado de medición de la inteligencia, pero en realidad nosotros tenemos diferentes inteligencias. De hecho, hay un autor que habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Que son 8 tipos de inteligencias específicas para tareas también muy puntuales, ¿no? La cognitiva es una de ellas, espacial, etcétera, hay diferentes. Aquí nos vamos a enfocar en la inteligencia cognitiva. ¿Y qué tiene que ver con la inteligencia cognitiva, ¿no? Cuando hablamos de cognición, hablamos de conocimiento, hablamos de procesos mentales, hablamos del pensamiento, del aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, el análisis y la síntesis, ¿no? O sea, todo lo que el cerebro, digamos, trabaja diariamente para poder emitir opiniones, ideas, sacar conclusiones, generar recuerdos, etc. ¿Y cómo podemos nosotros desarrollar mejor esta dimensión? Pues definitivamente a través de la educación, a través del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de nueva información, nuevas ideas, carreras, estudios de posgrado, webinars incluso como este, donde podemos aprender, ¿no? Diferente información que de repente no manejamos, no tenemos muy a la mano y vamos aprendiendo. También a través del desarrollo profesional, a través de nuestra carrera, a través de nuestras ocupaciones diferentes, cada ocupación diferente, y a través de ello también podemos nosotros poner en práctica nuestra inteligencia e ir aprendiendo también cada vez más. A través del desarrollo cultural, ¿no? De conocer un poco más de la cultura en general, no solo la de tu país, no solo la de tu ámbito, sino también de fuera, entender otras culturas, ¿no? Poder conversar y entender un poco eso también. A través de la lectura, ¿no? Es un excelente hábito leer, se los súper recomiendo, ¿no? La escritura también, hay diferentes tipos de escritura, podemos hacer una escritura libre, podemos hacer lo que llamamos un journaling, que es, ¿no? Llevar como un diario de actividades, un diario de gratitud, etcétera, ¿no? Que nos permiten un poquito expresarnos. De eso se trata también. A través también de la autoayuda, ¿no? De diferentes actividades que tienen que ver con ayudarnos a nosotros mismos a generar más conocimiento, a conocer un poquito más esa también necesidad de investigar un poquito más, ¿no? De saber un poquito más de aquello que no sé. Que siempre vamos a ignorar algunas cosas. Yo siempre digo que todos en algún punto ignoramos siempre algo y justamente ese ignorar algo, el no saber, el no conocer, nos puede motivar a querer justamente conocer. Después tenemos también la agilidad mental, ¿no? Practicar muchas de estas actividades de agilidad mental, por ejemplo, hacer geniogramas, sudokus, o hacer cálculos mentales, por ejemplo, de los números y no utilizar tanto la computadora o utilizar los aparatos electrónicos que ahora pues nos invaden y obviamente de alguna manera nos facilitan la vida, ¿no? Luego, la meditación, que es un excelente hábito, se los recomiendo muchísimo, si no la hacen, y si la hacen, pues felicidades, y si no la realizan, pues intentar con 5 o 10 minutos al día. La meditación te ayuda muchísimo a parar un poco ese ruido mental que tenemos y que no pare, que a veces estamos, ¿no? Todo el tiempo pensando y dándole vueltas a 1000 cosas y no paramos. Y entonces nuestra mente se cansa y no solamente tenemos el cansancio físico, que es normal, sino también un cansancio mental y que a veces nos impacta
de repente cuando nos olvidamos cosas o no estamos totalmente concentrados en algo, queremos hacer varias cosas a la vez y al final terminamos no haciendo ninguna, ¿no? Entonces hay que buscar también algunas herramientas como esta que nos permiten salir un poquito de ese estado de estrés incluso, ¿no? Luego, entretenimiento, tener también que la mente se entretenga, o sea, no todo es trabajo, no todo es familia, no todo son cuentas por pagar, no todo es responsabilidad. También tienes que tener espacio para, ¿no? Estar distendido, disfrutar de algún hobby, de algo que te guste y poder pasar el tiempo también de manera agradable y hacer que tu mente descanse, se disipe y entre en un estado que se llama estado de flow, que se los explico aquí, que tiene que ver, el flow significa fluir, de hecho este tema del estado de flow o el flow tiene que ver con la psicología positiva y es un estado en el cual, justamente como la palabra lo dice, fluimos libremente. Y conectamos con alguna actividad y solo nos enfocamos en eso y fluimos tanto que nos desconectamos del tiempo, espacio y nos olvidamos de repente de qué hora es, de dónde estamos y todo, y estamos fluyendo y disfrutando. Ese tipo de actividades, al menos una, debemos tener en nuestra vida. ¿Para qué? Justamente para fluir libremente, que de eso se trata. Y tener finalmente un diálogo positivo. Y este diálogo mental, todos nos hablamos en voz alta o en voz bajita, pero siempre nos decimos cosas, ¿no? Nos recordamos cosas. Y a veces pasa que tenemos algún diálogo que no es muy agradable, o nos decimos, ay, ya te olvidaste de esto, eres un tonto, o cualquier tipo de verbalización o adjetivo que no es el más positivo, pues debemos hacer el esfuerzo de sacarlo de nuestro día a día. Y si en algún momento lo estamos haciendo, pues darnos cuenta y, como dicen los españoles, voltear la tortilla, ¿no? Y en lugar de decirnos tonto, decirnos, no, estoy aprendiendo, me equivoqué, ok, sí, pero lo puedo corregir, ¿sí? Estoy en proceso. Y tratarnos con cariño, porque somos nosotros quienes primero debemos tratarnos con cariño, con amor, con compasión, ¿no? Y comprensión a nosotros mismos para poder recibir y dar lo mismo a otros. Muy bien, esta sería la primera dimensión. Como ven, hay muchas cosas por trabajar aquí, hay muchos temas, ¿no? Si ya están haciendo algo de esto, pues genial, los felicito. Y si no, pues tomen ahí los tips para que puedan desarrollar el tema. La siguiente dimensión es la dimensión emocional. Y la dimensión emocional tiene que ver, obviamente, con la inteligencia emocional, que ahora sí, hace ya un par de décadas ha tomado muy buen impulso, ha tomado bastante importancia, lo cual celebro, ¿no? Y es muy importante justamente para desarrollarnos en diferentes entornos, no solamente el laboral, sino también el social, el familiar, etcétera, para permitirnos mejorar nuestras relaciones humanas, las relaciones interpersonales e intrapersonales, porque la inteligencia emocional tiene 5 temas que están relacionados a ella y se dividen en dos subdimensiones, digamos, ¿no? Una intrapersonal hacia adentro, hacia temas que tienen que ver conmigo, con estima, con mi autovaloración, ¿no? Con todo lo que yo aprecio de mí, con ese diálogo interno que decíamos hace un momento, y la interpersonal que tiene que ver con todo lo que nosotros podemos ver hacia afuera, ¿no? O sea, con nuestras relaciones personales, sociales, las relaciones humanas en general, ¿no? Con el liderazgo que tenemos y otros temas más, ¿no? Y con la gestión de nuestras emociones, ¿no? Seguramente han escuchado esa palabra, hay que gestionar adecuadamente las emociones, gestionar bien las emociones, administrar bien las emociones. Necesitamos aprender a aceptar las emociones, sí, efectivamente, porque somos seres humanos y el hecho de ser humano inmediatamente tiene que ver y está totalmente relacionado, de hecho es inherente al ser humano la parte emocional. Es lo que nos diferencia un poco de otras especies, ¿sí? Porque los seres humanos podemos emitir emociones, ¿no? Y emociones, todo tipo de emociones. Y no les voy a decir ni negativas ni positivas, porque las emociones no son negativas ni positivas, son simplemente, son emociones. A veces son agradables y a veces son desagradables, pero no son ni positivas. Es decir, cuando me refiero a que no son ni positivas ni negativas, me refiero a que no hay emociones malas, que a veces tenemos esa forma de expresarnos, ¿no? Que no es la adecuada, sino son solo emociones. Y las emociones, justamente cuando son desagradables, muchas veces queremos bloquearlas o aceptarlas. Y lo que debemos hacer justamente es todo lo contrario. Aceptar la emoción.
Si estás sintiendo cólera por algo, hey, siente la cólera, ¿de acuerdo? Perdón, pero el hecho de sentir la cólera no nos debería llevar a actuar de una manera de repente agresiva, ¿no? O hacer algo que pueda dañarte a ti mismo o dañar a otras personas. No, no es lo ideal. Pero sí, el sentir la cólera, sí, siéntela, acéptala y de alguna manera expresa tu cólera y puedes expresarla con un canalizador, no con una acción que dañe, sino con una acción que canalice la emoción para que esa no se quede adentro y no te afecte a ti, pero tampoco salga afuera y afecte a otros. ¿Sí? Esa es un poquito la idea de poder canalizar y aceptar las emociones. Entonces podemos escribir de repente lo que nos incomoda. Escribirlo, redactarlo. Me incomoda esto, sin ningún filtro, ¿sí? Es lo mejor, soltar todo lo que tenemos ahí. Y eso, ¿qué pasa? Nos libera. Podemos compartir incluso con una persona de confianza que sí nos pueda sostener en ese momento si estamos mal o de repente pasando por un momento de tristeza o duelo, ¿no? Alguien que nos sostenga en ese momento, entonces soltamos, canalizamos. Y esa es una adecuada gestión emocional, ¿no? Ese es un adecuado manejo de las emociones. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues obviamente lo que tiene que ver con la comunicación, una comunicación sana, debemos practicar una comunicación sana, idealmente, eh, tratar de llevar, como ya decía hace un momento, ese diálogo interno, cuando lo exteriorizamos, exterioricémoslo también de una manera positiva y agradable. Tomar en cuenta, obviamente, las relaciones familiares, amicales, laborales y sociales, ¿no? Y en esta interacción con este grupo de personas, con nuestro entorno personal, tratar de llevar también una relación amigable, estrecha, con respeto, ¿no? Que es muy importante para que podamos vivir de la mejor manera y mantenernos en un nivel de armonía con nuestro entorno y nuestro espacio. También el tema de autoestima y amor propio es muy importante, ya lo mencionaba hace un ratito también. Los pasatiempos y entretenimientos también tienen que ver con esta dimensión, ¿no? También necesitamos ese espacio, ¿no? Para desfogar, para estar preocupando nuestras cosas, ¿no? Ocupando la mente y nuestro espacio, nuestro tiempo en otros temas que no sean solamente los de siempre y los que nos preocupan, sino los que nos permiten fluir. Manejar, obviamente, este tema del estrés, que ya no diría yo que está de moda, sino que ya es como parte de nuestra sociedad, ¿no? Mucha gente lo dice incluso tan suelta de huesos, ay, estoy estresado. Y realmente estar estresado no es una gracia, ¿no? Es un chiste. Porque el estrés tiene que ver, ya para contarles un poquito sobre esto, con una hormona, bueno, con varias, pero esta sobre todo con el cortisol, que es la hormona del estrés, se debe conocer así, y que si está muy activa y nosotros tenemos sucesos que nos generan estrés muy seguido, entonces lo que vamos a hacer es vivir en un estado de estrés, que va a ser nuestra normalidad. Y eso nos va a generar ciertos problemas con el sistema nervioso y quizás otras cosas más que obviamente no queremos, ¿no? Entonces, para lidiar con este extra cortisol, digamos, o extra hormona del estrés, necesitamos hacer actividades que bajen un poco que nos permitan botar ese estrés, esas preocupaciones, ¿no? Y que pueden ser, obviamente, actividades físicas, pueden ser actividades artísticas, ¿no? Que nos permitan manejar el manejo de las redes sociales, que ahora pues, se ha tornado ya un tema importante porque mucha gente no puede ni ir a dormir si no está viendo sus redes sociales o se despierta y lo primero que mira es ¿no? el Facebook, el Instagram, etc. Y lo cual no recomiendo porque nos genera dependencia, nos genera también ciertos conflictos porque el hecho de querer estar de repente presente o querer saber todo lo que podemos ver ahí, muchas veces la información que llega no es la más adecuada, a veces no nos informan, sino nos desinforman, y muchas veces también es información muy tóxica, ¿no? O que no nos genera ningún valor. Entonces, tratemos de, ¿no? Administrar nuestras redes, si no las tenemos, mejor. Pero entiendo que es un poco difícil vivir, obviamente, en este mundo ya sin redes, es complicado, pero tratemos de administrar lo mejor posible. Muy bien, la siguiente dimensión
es la dimensión corporal, ¿no? La física, el soma, el cuerpo, ¿no? Que es el que nos permite pues, movernos, trasladarnos, hacer muchas cosas, ¿no? Y existe una inteligencia somática. La inteligencia no está únicamente direccionada al cerebro o a la emoción, ¿no? La emoción que está asociada, dicen, al corazón, y que de hecho, si ya se ha descubierto, se ha comprobado, que no solamente tenemos neuronas en el cerebro, sino que también tenemos neuronas en el corazón, y neuronas, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, neuronas también en el intestino. Imagínense, entonces sí existe realmente también este tema de la inteligencia somática, que no, tiene que ver un poco con esto también de las neuronas en el intestino, ¿no? Que mandan mensajes también y se intercomunican. Y también con el cuerpo, ¿no? El cuerpo, como hay un dicho que dice el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo nos habla y hay que escucharlo. Sí, pues es cierto, el cuerpo habla. Y cuando el cuerpo habla, definitivamente tenemos que escucharlo porque ya está en lo que sea que nos esté llamando la atención a través de un dolor o una molestia corporal, es porque ya pasó por por otros niveles, digamos, y no nos percatamos. Entonces, ya es como el cuerpo ya es el último nivel, digamos, al que sí o sí tenemos que darle atención, ¿no? Lo ideal es tener un autocuidado correcto, lo ideal es cuidar nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Llevar un cuidado correcto. Pero a veces o no lo sabemos o no estamos haciéndolo de la manera adecuada. Vamos a contarles un poquito sobre eso. Entonces, hablamos aquí de la inteligencia somática, decía, el equilibrio sensorial, ¿no? Los sentidos. Eso es justamente lo que tiene que ver mucho con esta parte somática, esta dimensión corporal, ¿no? Los sentidos, los 5 sentidos que todos tenemos, ¿no? Y además de la temperatura también, que es otra forma de medir un poco el entorno. Y también tiene que ver con la nutrición, con el movimiento, es decir, con la parte de actividad física y con el descanso. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta dimensión? Podemos hacer actividad física, obviamente, hacer deporte, idealmente hacer alguna actividad física diaria. Si no podemos diariamente, pues intentemos entre 4 y 5 veces a la semana, ¿sí? Démosle mínimo media hora a esta actividad para que realmente genere cambios o nos mantenga en un equilibrio somático, ¿no? También necesitamos el descanso apropiado. Y aquí quiero incidir mucho en que las horas de sueño son fundamentales para recuperarnos de lo que sea que hayamos trabajado durante el día o hayamos hecho durante el día. ¿Sí? Entonces, si dormimos, si bien es cierto, las horas, el número de horas cambia dependiendo de la persona, del grupo no humano, y etariamente también hay un cambio, pero lo que se sugiere es dormir entre 7 y 8 horas. ¿Sí? Si a los que me están viendo de repente con 7 horas les es suficiente, genial. Si con 6 horas sienten que recuperaron, genial, pero no menos de eso, porque entonces luego este tema sí nos pasa factura, ¿no? Sobre todo si ya vamos avanzando en edad, pues obviamente eso nos pasa la factura y nos empiezan los problemas y las lesiones. Entonces, tengamos un descanso apropiado, idealmente para que se genere y se active la melatonina, que es una hormona, la hormona del sueño. Ideal es dormir en un ambiente muy oscuro. ¿Por qué? Porque la melatonina justamente se activa con la oscuridad, ¿no? Con la luz no, porque obviamente la luz le indica al cerebro es de día, necesitamos hacer actividad, movernos, no, hacer lo que sea que haya que hacer. Y cuando el cerebro entiende que todo está oscurísimo, es de noche, vamos a descansar. Así es como se entiende, así de claro lo tiene. Entonces hay que ayudarlo un poquito también a que el cuerpo pueda encontrar su espacio de descanso. También dentro de la dimensión corporal es importante cuidar nuestra imagen personal, ¿no? Y con imagen personal hablo de muchos aspectos, para no entrar en muchos detalles, pero es cómo te ves, cómo luces, la higiene, etcétera. Todo eso es muy importante porque dice mucho de ti. Y no es que uno se arregle para que lo vean o para otros, no. Hazlo por ti, siempre por ti, ¿no? Para sentirte bien, verte bien es sentirte bien, tiene mucho que ver, está muy asociado. La imagen que tú ves reflejada en el espejo envía mensajes al cerebro y también a la parte emocional, y todo eso te hace sentir, porque es una sensación, ¿no? No está escrito, no se siente,
O sea, es decir, no se siente, no se palpa, mejor dicho, pero sí se siente, es un sentimiento de agrado, ¿no? Me veo bien. Y eso es muy importante para automotivarte, para sentirte feliz, ¿no? Para activar también la felicidad, que también es otro tema importante. Y por otro lado tenemos también el autocuidado, ¿no? Y el autocuidado tiene que ver con no permitir cosas en nuestra vida, por ejemplo, relaciones tóxicas, por ejemplo, diálogo tóxico, ¿no? O constantes discusiones o peleas o confrontaciones, ¿no? Esto hay que intentar evitarlo, ¿no? Tratar de llevar una vida lo más armoniosa y tranquila posible, porque es para nuestro bien, ¿no? Impacta directamente en nosotros y mientras más felices y armoniosos y equilibrados estemos, más armoniosa y feliz va a ser nuestro entorno. Acuérdense que impactamos a nuestro entorno, digamos, cercano, ¿no? Entonces, pensemos no solo en nosotros, sino también en nuestro entorno cercano, y con ello me refiero a nuestra familia, si tenemos hijos, padres, ¿no? Hermanos, esposo, amigos, un grupo de amigos cercanos, etcétera. Entonces, esto impacta. Es importante tomarlo en cuenta. Una alimentación y hidratación sana. Bueno, alimentación sana, perdón, e hidratación básica, en verano sobre todo porque nos deshidratamos más fácilmente con el calor que hace, ¿no? Pero aquí al menos entre litro y medio, 2 litros a 2,5 litros, ¿no? Dependiendo un poco de la contextura, de si hacemos trabajo físico más intenso, etc. Y la alimentación, intentar tener un régimen de alimentación que incluya todos los grupos alimenticios, ¿sí? Se habla mucho ya no solo de la pirámide, porque nadie come en forma de pirámide, sino más bien es de este plato, ¿no? Redondo de Harvard, donde debemos tener la mayor cantidad de alimentos en base a plantas, ¿no? Es decir, verduras, granos, ¿no? Estos alimentos que nos permiten tener una mejor digestión. Entonces tratemos de evitar, perdón, las carnes rojas, busquemos más bien, si consumimos carnes, pues carnes blancas, si somos veganos, vegetarianos, buscar suplementarnos adecuadamente también con vitamina B, B12, B6, ¿no? Para no desequilibrar un poco nuestro sistema alimenticio. Los chequeos médicos, importante, una actividad sexual sana, y relajación corporal. El cuerpo necesita relajarse también. Masajes, algún tipo de actividad que nos permita soltar el cuerpo, bailar, no sé, alguna actividad que nos permita soltar el cuerpo. ¿Sí? No todo acuérdense, no todo es rígido. Sé que trabajamos muchas horas, sí, es cierto, pero el cuerpo también necesita otro tipo de actividad, necesita cosas diferentes para poder sentirse mejor. Así como estamos en algún momento muy preocupados por hacer alguna actividad y estamos muy concentrados, también necesitamos ese otro espacio en el cual estamos como, divagamos, soltamos, no queremos nada y simplemente dejamos la mente libre, también lo necesitamos, es muy importante, ¿sí? Y finalmente vamos a ir con la dimensión espiritual, que me encanta. Yo soy terapeuta holística también, entonces esta parte espiritual, la parte holística y de terapias alternativas, pues me encanta y tiene un poco que ver con eso que les voy a contar. Y la dimensión espiritual es muchas veces dejada como un poquito hacia el final, un poco de lado, a veces no le damos un poco eso. Y ojo que no estoy hablando de religión, no. Sí es cierto que la religión es un punto dentro de la dimensión espiritual, pero dimensión espiritual no es igual a religión, así que no vamos a hablar de eso. ¿Con qué tiene que ver? Vamos a hablar un poquito a qué se refiere la dimensión espiritual. Pues hay una inteligencia espiritual también, sí. De hecho hay un libro, hay varios libros sobre inteligencia espiritual, les recomiendo que los lean para que si les gusta o si les llama la atención puedan conocer un poquito más. Bueno, esto tiene que ver con nuestros valores, ¿no? Esto es más hacia adentro, ¿no? Con nuestro propósito, nuestro sentido de propósito, o sea, ¿qué tenemos como sentido de propósito? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es mi para qué? ¿No? ¿Para qué he venido acá? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo sabemos? Mucha gente a veces ya a una edad quizás no está conectada con eso, no sabe para qué vino acá o no siente que está haciendo muchas cosas que realmente lo hagan sentir valioso, ¿no? O lo llenen. Y a veces nos pasa en algún momento de nuestra vida que nos sentimos vacíos, que sentimos como que estoy haciendo muchas cosas, pero siento que algo me falta. ¿Les ha pasado? Probablemente sí. Ya me contarán por ahí en las preguntas. Entonces, esto también tiene que ver con nuestros valores, nuestra intuición, esa intuición que a veces es como que no la tomo en cuenta, pues tómenla en cuenta, porque la intuición es inherente al ser humano.
El ser humano es intuitivo por naturaleza, no lo obviemos. ¿Cuántas veces hemos tenido esa vocecita dentro, ¿no? Como le decían cuando yo era chiquita, a esa vocecita le decían el Pepe Grillo, no sé si algunos por ahí conectarán con eso, de repente yo estoy muy mayorcita para todos los que nos están viendo, pero bueno, tenía un poco que ver con eso, y era como esa vocecita interna que nos dice, no hagas esto o si haces, que a veces en las películas te ponen el diablito y el angelito por acá, ¿no? Bueno, algo de eso. Esa es la parte cómica, digamos, del tema, pero en realidad la intuición sí es parte del ser humano, y el ser humano es intuitivo, somos intuitivos. Lo que sucede es que no conectamos con eso y vamos como dejando de lado como esa información que nos viene y que decimos, esto debería ser así por intuición, no porque sepamos o no, sino porque tengo la idea de que es esto y es realmente. Entonces, les sugiero que de ahora en adelante tomen mucho más en cuenta su intuición. Esa idea que viene, la primera que te viene y que te dice, es esto, es eso, se los aseguro. Y luego también hablamos un poco dentro de esa dimensión del cuerpo energético. ¿Qué cosa es el cuerpo energético? ¿Qué es eso? El cuerpo energético es el aura. De repente han escuchado hablar del aura. Bueno, nuestro cuerpo físico todos lo conocemos, lo palpamos, lo sentimos, ¿cierto? Aquí están nuestros huesos, nuestros brazos. Encima del cuerpo físico, a unos 5 centímetros aproximadamente, hay una capa que nos cubre, que no la vemos, pero sí la sentimos, y es la capa que siente. Está en contacto, es la primera capa en contacto con el entorno, para que vean. Y esta se conoce como aura o cuerpo energético. Y es a través de ella que nosotros nos protegemos nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿por qué? Seguramente lo han escuchado, porque es importante tener nuestra energía en un nivel alto, porque es importante tener nuestra energía sana en un buen nivel, porque justamente protege nuestro cuerpo físico. Y les doy otro dato más, a través del cuerpo energético nosotros evitamos, porque fuera de nuestro cuerpo pululan virus, bacterias, parásitos, ¿no? Enfermedades. Si nosotros tenemos un cuerpo energético, una energía bien fuerte, el aura, bueno, se ve, digamos, brillante, se ve gruesa, entonces no nos vamos a enfermar. Y les aseguro que alguna vez han conocido a alguna persona que casi nunca se enferma o nunca se enferma. Dicen, ¿por qué? Y seguramente es una persona que hace mucha actividad, está muy feliz, generalmente está sonriendo, ¿no? Está como más tranquila, más armoniosa con su vida. Bueno, pues su energía está en un buen nivel, por lo tanto, difícilmente esos virus, bacterias, parásitos, etcétera, pasan al cuerpo físico y no se enferman. Esa es la razón. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para poder desarrollar esta dimensión espiritual? Desarrollo espiritual. Sí, leer, importante, ¿no? Tener un poco de información al respecto, de qué se trata esto. Tantos libros de autoayuda, tantos autores que hay, la verdad me quedaría corta si les digo, pero busquen ustedes lo que les llame la atención. Lean, investiguen un poquito al respecto si es que no lo han hecho, y si lo han hecho, genial, los felicito. ¿No? Lean un poquito acerca del aura, del cuerpo energético, de la energía en general, de los chakras, que son los centros energéticos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y también acerca de estos temas asociados que son el propósito, los valores, la intuición, ¿no? El sentido de propósito y trascendencia que les decía hace un momento, ¿no? Que es básico para estar aquí, ¿no? ¿Para qué estamos? O sea, queremos estar y cómo contribuir, ¿no? ¿Cómo trascender? ¿Qué vamos a dejar de legado? ¿Lo tenemos claro? ¿No? Es un poquito eso, ¿no? A veces no nos ponemos a pensar en esos temas y son básicos para nuestro desarrollo como, yo le digo como almas, no solamente como seres humanos. No quiero pasar tampoco a ese lado porque ¿no? Probablemente tenemos diferentes creencias, pero eso es lo que yo creo, ¿no? Estamos aquí de paso, en este cuerpo físico prestado, ¿no? Pero nuestra alma sigue avanzando, y cada vida que tenga, desde mi punto de vista, obviamente va a ir creciendo, y la idea es que en esta vida, esta vida que le tocó vivir, está en este cuerpo físico, en esta tierra, pues tenemos algo, ¿no? Que dejar y que aprender, y que sirva para seguir creciendo. Otras cosas que podemos hacer, pues obviamente tienen que ver con el servicio hacia otros, y el voluntariado es una forma excelente de poder contribuir y de sentirnos útiles, sentir que damos algo de nosotros. Es como ustedes lo quieran hacer,
Y el voluntariado no tiene que ser, me uno a tal grupo de voluntarios, no necesariamente. No tengo que dar necesariamente dinero o aportaciones. Puedo dar mi tiempo, puedo compartir mi conocimiento, puedo dar un abrazo a quien lo necesita o ayudar a alguien que veo de repente en la calle que quizás, no sé, perdió algo, está llorando, está sufriendo, me puedo acercar y ser empático. Eso es hacer voluntariado también, eso es hacer servicio. Y eso ayuda mucho al crecimiento de la parte espiritual. Luego, practicar el agradecimiento, que es importante practicar el agradecimiento, el perdón, tener también conexión con nuestra fe, la que sea que nosotros profesemos, como ya les dije, eso no tiene que ver necesariamente con religión, sí es parte del tema, pero cada uno profesará la fe y creerá en lo que quiera creer y todo es válido porque es tuyo. Y yo siempre digo, este tema no está afuera, está dentro de ti. En lo que tú creas es válido. Y también repito un poco este tema porque creo muchísimo en la meditación, la practico obviamente y dicto también talleres de meditación y obviamente es parte importante también meditar, orar, hacer contemplación. ¿Y qué es esto? ¿Qué es contemplar? Contemplar es admirar algo, ¿no? Y la contemplación también tiene que ver un poco con el mindfulness, seguramente habrán escuchado del mindfulness, y contemplar, hacer mindfulness es prestar atención a una cosa en un momento dado y darle todos tus 5 sentidos a eso, ¿no? Y prestar atención a ello, ¿para qué? Para estar en el momento presente. ¿Sí? Muchas veces vivimos pensando en qué va a pasar, qué vamos a hacer, necesitamos hacer las compras, necesito ir a la reunión, necesito ir al carro, y vivo así. O vivo pensando en el pasado, recordando, y a veces recuerdos tristes, o recuerdos de que antes era mejor y ahora no lo es, y eso me saca de mi momento presente. Me pierdo tantas cosas del momento y del disfrute presente pensando, preocupándome por el futuro o pensando en cosas del pasado. Entonces, reconectemos con nuestro momento presente. ¿Sí? Los invito a reconectar, a pasear, a dar un paseo por un parque y solamente admirar todo lo que tienes alrededor. Eso es contemplar. Y finalmente, el tema de la energía y la intuición que les comentaba también al inicio, ¿no? Que es muy importante. Cuidemos nuestra energía, ¿sí? Cuidémosla, intentemos no conectar con cosas que nos bajonean, que nos bajan el ánimo, que nos desconectan de momentos alegres, de disfrutar la vida. ¿Sí? Entonces, trabajemos un poquito en eso. Muy bien, y estas son las 4 dimensiones. Espero que les haya servido mucho, que les haya dado mucha información interesante. Y vamos a cerrar, ya en esa última parte, con una mirada, un poquito ya para enfocarnos en el tema de nosotras, de las mujeres, ¿no? Y si están mirando hombres, pues bienvenidos para que nos conozcan un poquito más, y sepan un poquito más algunos temas. Vamos a darle una mirada a este tema de las diferencias femeninas. Ahora sí vamos a ver diferencias, ¿no? Desde las neurociencias. Y hablando de esto, pues se dice, ya comprobadamente, porque se ha estudiado los cerebros, tanto cerebros de hombres como de mujeres, que las mujeres, ¿no? Nos comunicamos más rápido. Y nos comunicamos porque también trasladamos y recibimos más información y con más facilidad. ¿Por qué? Porque el hipocampo, que es digamos, una parte que está dentro del cerebro, que es la que procesa todo, es como que el hipocampo viene a ser como si habláramos de una computadora, como el disco duro, digamos, de nuestra vida, ¿no? Ahí guardamos todo, está todo en nuestras memorias, todo. El hipocampo en las mujeres está 30% más desarrollado en el de los varones, ¿sí? Por eso que, para dar un ejemplo, si nosotros le preguntamos de repente algún recuerdo de nuestra infancia a nuestro papá, y también le preguntamos lo mismo a nuestra mamá, ¿quién creen que nos va a dar más información y más detalles? Probablemente nuestra mamá, no se va a acordar mucho más. ¿Por qué? Justamente por eso, porque almacena más y tiene más información. Y también las mujeres tenemos un cerebro simétrico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es simétrico? Bueno, ustedes saben que el cerebro tiene 2 hemisferios, ¿no? Izquierdo y derecho. Y un hemisferio izquierdo que es más analítico, ¿no? Más de números, de cálculos, estadísticas, etc. Y un hemisferio derecho que es más, digamos, más distendido, como más creativo, ¿no? Más desestructurado, digamos. Entonces, en nuestro caso, activamos paralelamente ambos hemisferios. ¿Y esto para qué sirve? Pues nos ayuda mucho porque se conectan de igual forma este lado analítico y emocional. Entonces,
muchas veces el intercambio de información y trasladar esa información es mucho más fácil para nosotras porque podemos comunicar más fácil emociones la parte más analítica, más estructurada, digamos, ¿no? Ayuda mucho. El espacio que está en el medio entre los dos hemisferios, que se llama cuerpo calloso, es más ancho también en las mujeres y por eso permite que se traslade más información entre ambos hemisferios, es más fácil que se traslade, esa es la razón. Y la mujer, por otro lado, también percibe mejor detalles, olores, sabores, sobre todo el dulce. Ahora, las mujeres que me están viendo entenderán por qué nos da ganas de comer un dulce siempre, porque no somos tan dulceras, y los hombres no lo son, ¿no? Bueno, la mayoría no. ¿No? Y también, ¿y por qué es esto? Porque en la lengua tenemos una papila gustativa que es la del dulce, justamente que está más desarrollada en nosotros. Por eso es que nos encanta tanto el dulce. Estamos condenados un poco a eso. Y bueno, ¿qué más? Tenemos el sonido también y las intenciones. Miren qué importante eso. Por eso a veces nos dicen, y lo voy a decir con mucho cariño, pero es cierto, nos dicen que somos medio brujas, ¿no? Porque ¿te has dado cuenta? ¿Cómo sabías que eso iba a pasar? ¿No? Nos dicen, exacto, porque conectamos mejor con nuestra intuición. Eso es intuición, tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, vemos las intenciones, vemos un poquito más allá, ¿no? El hombre es un poquito más, no básico, porque también puede verlo, pero no va más allá de eso, no anda mirando un poco el trasfondo de las cosas, sino es como más concreto, digamos, una cosa así. También la mujer puede hablar hasta más de 25.000 palabras, ya ahora sí, ya escucho a los hombres diciendo, claro, son unas loras y hablan hasta... O sí, pues es cierto, hablamos mucho, pero es porque tenemos esta capacidad que decía hace un momento de poder comunicarnos más fácilmente. Entonces, para nosotros hablar es como que, o sea, parte de nuestra vida, si no hablamos, no sé. Entonces necesitamos, además, sí o no, mujeres que me escuchan, sí o no que necesitamos a la amiga para contarle todo desde la A hasta la Z, o sea, sí. En cambio, los hombres tienden a guardarse muchas cosas a veces. No voy a criticar ni juzgar, son simplemente formas, pero esa es un poco la diferencia entre ambos. Entonces, por eso nuestro lenguaje, no solamente el lenguaje hablado y escrito, sino el no verbal y los gestos, ¿no? Y todo lo que es el lenguaje corporal, en nosotras es como muy, y me verán a mí que yo soy recontra eléctrica y hablo con las manos, con todo, ¿no? Entonces, somos como muy comunicativas y trasladamos toda esa información a través de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad, nuestros gestos, nuestro rostro, ¿no? Todo comunica. Es muy fácil para nosotros. Finalmente, dentro de todo esto que he hecho un resumen de toda la información que hay mucho más obviamente, pero también hablamos del tema de adaptativo, ¿no? De la adaptación a las circunstancias, a las situaciones. En nuestro caso tenemos esa facilidad de poder adaptarnos más fácil, ser más flexibles, más empáticas, porque conectamos mejor también con nuestro lado emocional, ¿no? Y esa es un poco la diferencia también con los hombres, que quizás a veces esta parte emocional la bloquean un poco, no conectan mucho, ¿no? A pesar de que, y esto es algo que sí tenemos que tener en cuenta, todos los seres humanos tenemos un lado femenino y un lado masculino, ¿sí? Todos, absolutamente. Y podemos hacerlo, pero hay, pues, justamente por esas diferencias en el cerebro y en otros sistemas internos que nos llevan a las mujeres ser más dadas a la emoción, ¿no? A conectar más con sus emociones que los hombres, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, para cerrar, me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones muy generales y algunas puntuales para que ustedes se puedan llevar también esto como información importante, ¿no? De lo que somos como seres humanos y nuestras diferencias y nuestras similitudes, ¿no? Que todo eso al final impacta y nos hace lo que somos. Y son las siguientes. Bueno, como dijimos casi al iniciar, hablamos de que compartíamos necesidades básicas, ¿no? Diversas, básicas, muy puntuales, derecho a expresarnos también, a amar y ser amados, ¿no? A ser educados. Compartimos conocimiento, motivación, inspiración, propósitos, muchas cosas, ¿no? Que si somos, digo yo, catalizadores, ¿no? Y logramos ir por esa senda, podríamos también lograr tener un mundo mucho mejor, ¿no? Porque estaríamos también buscando mejora continua, crecimiento,
como especie, como seres humanos, no solamente crecimiento personal, que sí es importante, obviamente cada uno ve por sí mismo, pero también es importante ver al costado, ¿no? O sea, no solo crezco yo, sino ya sé que impacto a mi entorno cercano. Entonces, buscar también ese comparto, ese crecimiento con el del costado, ¿no? Contribuir dentro de lo posible a elevar cifras de la alfabetización, y eso en nuestra realidad peruana sí es importante, ¿no? Con esta educación de acceso libre y para todos. Y cuando me refiero a educación de acceso libre, me refiero a que si yo sé algo, también lo puedo compartir, no debo guardármelo, ¿sí? Porque compartir, a ver, hay un dicho sobre eso, ¿no? Que tiene un poco que ver, no lo recuerdo exactamente, pero tiene que ver con compartir y con compartir conocimiento, y esto es poder, ¿no? El que sabe más, obviamente, va a tener mucho más poder para hacer más cosas, para crecer y para tener acceso a mucho más. Entonces, creo que va un poco por ahí el mensaje, ¿no? Mientras más educados seamos, pues más posibilidades efectivamente vamos a tener de vivir en un mundo que sea más sostenible. Y eso es algo que no es un tema de ahora, es un tema que venimos conversando y está en el tapete hace varias décadas. Seamos también agentes de cambio, los invito a ser agentes de cambio, ¿no? A descubrir en la otra persona, en el otro, en tu amigo, en tu compañero de trabajo, en tu padre, en tus hijos, descubrir lo mejor en el otro, ¿no? Lo mejor que tiene para dar. No veamos diferencias, no veamos en qué no nos llevamos bien o en qué somos discordes. No, busquemos más bien justamente lo que nos hace o nos puede hacer crecer, ¿no? Veamos lo que nos una, no lo que nos desuna, por favor, ese es algo tan, tan de momento, ¿no? Tan coyuntural también, ¿no? Busquemos la unión, lo que nos ayuda a crecer como comunidad, ¿no? A mirar al mundo, tratar de mirar al mundo desde una óptica positiva, porque existe, porque sí hay muchísima más de lo que creen, gente muy buena, hay gente que quiere sacar adelante al mundo, no solo en nuestro país, sino en general, ¿no? Observando también todas estas oportunidades, como ya les decía hace un momento, no solo para ti, no pienses solo en ti, piensa también en ese ámbito que te rodea, porque lo que tú hagas por ti y lo que tú logres hacer bien y sea algo bueno, que te permita prosperar, va a contribuir al del costado. Es un efecto dominó, así como lo bueno, también lo que no es tan bueno, entonces intentemos ir por la senda de lo adecuado y lo positivo. Y finalmente, tratemos de dejar de ver a las personas como números, estadísticas, ¿no? Y empecemos a verlas como espejos. Al que tienes al costado es tu espejo y está espejando algo de ti también, ¿no? Son seres, al igual que tú, que sienten, que piensan, que se emocionan, que se equivocan, ¿no? Que se levantan, pero que también siguen adelante, ¿no? Y los invito a eso, a seguir en este camino tan lindo de grandes retos, esta vida que nos ha tocado vivir, y que podemos también nosotros hacer ajustes en ella para conseguir lo que queremos. Es posible, ¿no? Siempre crean en ustedes y crean que sí se puede porque es así. Y aunque tenemos muchos retos, ¿no? En este camino y muchas diferencias, sobre todo tenemos una gran misión que es la que nos une, y esa sí es una misión que nos atañe a todos, y que es ser felices. Y los invito a eso, a buscar su felicidad y a impactar de esa forma al mundo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy.